Rafael Cardona, vamos al cristalazo, si te parece. Has tenido suficientes 48 horas para reflexionar, darle vueltas al tema de Tornado por el escándalo detrás de Arturo Escobar. Sí, Pepe, buenas noches. El escándalo mediático que detonó el fiscal especial en delitos electorales. Fíjate, Pepe, que este asunto que ahora pasa por la FEPADE y que nos ha permitido una de las contradicciones más impresionantes en la historia política reciente de México, porque el solo encabezado de cualquier periódico que así hubiera querido hacerlo era o para morirse de risa o para decir que seguimos viviendo en un país muy absurdo. El encargado de la prevención del delito tiene una orden de aprehensión. Por ser probable delincuente. Sí, una orden de aprehensión por haber cometido delitos electorales. Entonces dices, bueno, si eso es el hombre que previene el delito en ese país, ¿cómo funciona ese país? Se preguntaría un habitante de otra nación, ¿no? Pero si ese habitante perplejo por la circunstancia, por el oxímoron de que el hombre que previene el delito comete delitos presumiblemente, fuera un poco más atrás, diría, ¿y por qué ese señor estaba allí? Que esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué estaba ahí Arturo Escobar? Pues estaba ahí porque el Partido Verde le ayudó al Partido Revolucionario Institucional a lograr una mayoría en esta Cámara de Diputados, que es de por sí una mayoría un poco endeble. No es la mayoría del convencimiento masivo en favor de una opción electoral. Es el resultado de una serie de combinaciones en las cuales el PRI gana algunas cosas, el Verde gana tanto, los de Nueva Alianza acercan su sardina a la lumbre, y entonces el PRI logra algo que le parecía difícil de lograr antes del proceso electoral intermedio, porque se supone que ahí se decide más o menos el rumbo de las preferencias para la elección federal, que será ya prácticamente dentro de 2 años. Entonces había que pagarle su alianza al Partido Verde. ¿Por qué se escogió pagarle con ese señor y no con otro en esa posición, no con otra? No lo sé. Eso solamente lo sabe quien lo puso ahí. Que el Partido Verde propuso a quien era su vocero y uno de sus militantes notables históricos en un partido que nace, yo diría, de la truculencia electoral. El Partido Verde Ecologista de México es un invento del salinismo, como fue un invento del salinismo el Partido del Trabajo y como fue hasta un invento del salinismo el Gallito de los anarquistas. Se trataba de dispersar el voto para garantizar la prolongación del voto duro del PRI. Funcionó un par de elecciones más y después dejó de funcionar. ¿Qué historia tiene el Partido Verde? La peor historia política reciente de México. Una historia en la que hay coimas grabadas por parte del heredero del partido, que era don Jorge González Torres. Su hijo, Jorge Emilio, es grabado pidiendo dinero por una gestión pública. Antes de los moches, antes de los centres, antes de la inmoralidad del PAN, el señor sale en una grabación y su única explicación es que se lo chamaquearon. Después aparece un caso insólito, una mujer que vuela desde 30 metros de altura. Los primeros 29 voló perfecto, pero en el último metro se hizo pedazos y se murió. Y se cayó de un edificio en donde estaba el departamento, o está el departamento del señor Jorge Emilio Niño Verde. Un asunto en donde se pierde una vida humana y las investigaciones parece que no satisficieron a todo el mundo. Hay otros asuntos, una maleta chiapaneca millonaria. No es un anuncio de pronósticos deportivos, es la maleta millonaria que llevaba cargando casualmente el señor Escobar, con el actual presidente municipal. De 2009, ahí en Chiapas. Y aparece la maleta y dicen, bueno, pues es que esto es para gastos electorales y taca, taca, taca. Y hay una espesa nube de protección y el señor Escobar la libra. Después se asocian con los actores de la televisión, se asocian con figuras deportivas, violan la ley sin quebrar la norma
y hacen anuncios, tweets el día de la elección, todos somos verdes, viva lo verde. Toda la camiseta del equipo de fútbol de Chiapas, viva verde, la selva es verde, todos somos verdes, y nadie se ha metido con ese asunto en la Federación de Fútbol, y deberían hacerlo. Ahora que está de moda eso de querer limpiar el deporte, ni van a poder, ni lo van a hacer, ni tienen interés de hacerlo. Pero ese es otro tema, y de eso que hable Joserra, porque yo no quiero meterme en sus terrenos. ¿Qué ha sido la historia del verde? Una historia de oportunismo, de secuestro de la dirigencia. La tibieza del Instituto Electoral, que le mete 500 millones de pesos de multa, pero no le toca el registro. ¿Cuál es el futuro de la alianza con el PRI? El futuro de la alianza con el PRI es que el PRI no puede dejar a los heridos en el campo de batalla. Tienen que levantar al herido y tienen que dar con él la pelea. No lo pueden dejar abandonado. Si lo dejan abandonado, pierden la mayoría. Y si pierden la mayoría, el gobierno de Peña se hunde. Se hunde al menos en el aspecto legislativo. No lo pueden dejar. Tienen que seguir y asumir la parte del desprestigio que les toca. Dice César Camacho, la alianza está firme, seguimos y no sé qué. Beltrones dice, ahí se violó el debido proceso. Hasta ahorita no. El proceso no ha empezado. No se ha violado ningún proceso, todavía. Que la presunción de inocencia, nadie le está diciendo que sea culpable, está consignado ante un juez. La investigación tenía que ser secreta, no, el Ministerio Público puede guardar la investigación, pero no la orden de aprehensión, la solicitud de orden de aprehensión. Entonces, ¿qué son todas estas cosas? Son patadas de ahogado. Dice Santiago Nieto que la FEPADE actuará sin filias ni fobias. Le creo lo de las filias. Cuando uno tiene una filia, no acusa a quien quiere. Fobias, pues a lo mejor acusas a quien odias o a quien le tienes horror, que eso es el sentido de la fobia. Yo creo que actuaron con objetividad. Creo que la FEPADE hizo su trabajo. Lo de las filias y las fobias fue una frase que no le salió a Santiago Nieto. Bueno, a ver si el resto de su trabajo sí le sale. Y eso lo vamos a ver en un plazo no muy largo. Antes de que lleguemos al día de la Guadalupana, sabremos si la Virgen, todo piedad, les ha hecho el favorcito o ya se cansó de meterse en asuntos mundanos y electorales. Vamos a ver, porque esto queda listo antes del 10 de diciembre. Gracias, Rafael. Gracias, buenas noches. Buenas noches, el cristalazo. Rafael Cardona nos permite una pausa. Regresaremos con el